Vale, para hoy en nuestro video tenemos un invitado muy especial que es Gian María, Hola a todos. que es un amigo italiano que está por aquí en Mallorca, ha estado muchos años por aquí y nos va a enseñar a hacer una receta de pasta, que es una pasta que él prepara Sí. Casera. en su casa, y lo mejor es que nos va a enseñar a hacer la pasta desde cero. La- Bueno, en esta receta, Gian María, unos detalles que hemos estado hablando, que son, si le vamos a poner un poco de vino ya en la vino, sí, preparación. sí, un poquito de limón para sacar un poquito más frescura. Esta receta de hoy va a llevar mucha verdura, Sí, sí, ¿Y? también. Y Mariscos. un marisco, sí, un marisco, un gambón no son de aquí, pero sí, parecido, muy parecido. Victoria, ¿tú qué piensas con esta receta que vamos a hacer? ¿Qué vas a preparar? Vamos Yo preparé la pasta para los canalones y le he dicho si la puedo agregar. Me ha dicho que sí. Nosotros hoy les decimos que a Gian María le ha tocado hacerlo muy artesanal, Claro, porque no tenemos la máquina. máquinas, no tenemos algo, pero no hacemos. Pero lo lograremos. Sí, esto Claro sí que que lo vamos a vamos a lograr. Faltaría más. Claro, claro. Vamos a hacer tagliatelle, sí, por la medida, su ancho, y con esta misma masa se puede hacer mucho más tipo de pasta. Hemos quedado alucinadas Alucinada, nosotras yo estoy soñando. de la cantidad y variedad de tipos de pasta que nosotros realmente no conocemos. No. Sí, hay un Ni montón, el 10%. en Italia es un... sí. Claro, es de la cultura de la pasta. Claro, Es Entonces, especial, ¿eh? bueno, pues entonces vamos a empezar esta receta que para el día de hoy, ¿cómo le vamos a llamar al plato? ¿Cómo le llamas tú a este plato que vamos? Nunca le puse un nombre, es una pasta con verduras con y- verduras al wok. Al wok, Albor. al wok, ese es el otro Esto, punto. Sí, el otro punto a favor. A que favor. Vamos a manchar muchas cosas. Claro Usamos que sí. solo una... Les va a encantar porque ese es el otro punto, que todos estamos acostumbrados a preparar la pasta en una olla con agua que se hierva y ahí... Después se añade todo lo que el condimento, Sí, sí, y ahora hacemos todo en una. todo en Es un una. método de Wow. risotto, pero Sí. hecho con pasta fresca. Sí, y entonces de esta manera la pasta va a absorber el Todo el sabor de sabor. una manera más Y se intensa. queda una cremita al final que es... No es poner la pasta y luego ponerle encima la salsa. Ya estoy deseando comer. Venga. Vamos. Bueno, vamos a prepararlo. Bueno, los ingredientes, entonces, ¿cuáles son? Vale, para hacer la masa vamos a usar harina, huevos, un poquito de sal. Y después por el sofrito usamos aceite, un poquito de ajo y tomate y cebollito. Y después por el caldo usamos estas verduras, zanahoria, nabo, apio y perejil y las gambas. Y tienes que crear como un cuenco, así tienes el fondo de harina y también los bordes. Y en una medida que caben 6 huevos. Estamos haciendo La masa. la masa. Lo que me enseñabas hace un rato es que como una regla general, por cada 100 gramos de harina se pone un huevo. Y otra cosa que acabo de aprender es que si queremos que la pasta sea más suave, le ponemos el huevo completo, yema y clara. Y si queremos que la pasta sea un poquito más fuerte, le ponemos solo la yema. Y el tipo de suavidad o de textura que tenga la pasta va a ser clave. Se utiliza o para verduras, o para mariscos, o para carnes. Cuando es fuerte, es para mariscos. No, cuando es Suave. sí, para mariscos. Vale. Y cuando un poco más fuerte para verduras, carne, Claro. boloñesa. Claro, como hoy precisamente lo vamos a hacer con marisco, entonces por eso se está poniendo yema y clara, el huevo completo. Vale, empezamos con 4. Si tú le das así que sale de los dedos, ¿Sí? mejor empieza
a sentir cómo se separa. se compone, no Sí. se compone, se Ah, vale. compone, sí, ¿sabes? Digo, cuando se separa de tus manos, Sí, de ya, tus dedos, es ya que ya tiene que empieza... añade los huevos que faltan Sí. y sigue, y sigue. Vale. Y si lo vas a necesitar, ahí puede añadir un poquito de agua, pero en teoría que no. Mira, todavía hay huevo. Hay huevo por ahí, sí. Si está así, para seguir, hace lo mismo. Abres, Un huequito, te crece tu un volcán. sí, volcán y seguimos y añado esta yema. See the light chase dark away. See the beauty on display. In the earth after the rain. From the oceans to the skies. See the mystery of life. It causes me to say, it's a beautiful day. Nosotros ahora tenemos que seguir con el Rodillo. rodillo. It's a beautiful day. Oh, oh. Otra cosa, aparte de la medida, el ancho, en Italia también hay el grosor de la masa, cambia según de la... Y tienen cada Sí, uno su tiene nombre. Cada región tiene su nombre. Sí. Hoy nosotros vamos a hacer un Tagliatelle. tagliatelle, Sí, más o menos. que ya veremos cómo es que queda. Well, open up your mind and see. Y después la pones sí, donde está esa, se libre y al final cuando llega se le pone un poquito de harina encima y se deja. Ya está. Cuando está listo el caldo, la vamos a tirar en el plato. Beautiful day. Whoa, whoa. Y aceite. It's a beautiful day. Whoa, whoa. It's a beautiful. It's a beautiful day. Aquí llevamos como 10 minutos de cocción del caldo. Sí. Y aquí le hemos bajado a fuego lento y se le agregó un poquito, una ramita de apio y perejil también. Este caldo que tiene un sabor y un olor tan bueno, no hay más palabras para decirlo. Entonces se le está agregando a lo que ya quedó como resultado del sofrito. Va reduciendo, le vamos poniendo azúcar, porque le vamos a poner un poco de ralladura de limón al final. Y ya María me contaba que si no le vamos a poner la ralladura de limón, pues él no le pone el azúcar tampoco, quedaría así tal cual. Un poquito de vino blanco. Estamos. Listos para Pasta calar la fresca. pasta. Wow. Y los tiempos, ya María, estamos hablando que el tiempo va a depender un poquito de la textura que al final vamos a ir mirando con la pasta. Mira que se ha reducido, mira que no hay mucha agua. Claro. Ahora, ¿Momento de gambas? Ok. sí, bajamos un poquito el fuego. Así. Ya esta es la última parte. Las gambas frescas las estamos poniendo aquí. Tapas. Tapamos. Vale. Añadimos esto encima. Que es el perejil y el ajo. Sí, pimienta. Hacemos el primero, Sí. por ejemplo. Perdona que necesita un poco más. Vale, y ahora buen provecho. Si no se enfría